Listo, bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar la actividad de hoy. Es el Ateneo Clínico. Mi nombre es Amir Pantoja, presidente de Medicina Interna. Vamos a hablar de este caso clínico que es un hombre con VIH que está por una pierna y falla respiratoria. Este es el contenido para hoy. Vamos a hablar del caso clínico. Vamos a hacer unas preguntas de las especialidades invitadas, medicina interna, infectología y oncología. Vamos a hacer revisión del tema y unos comentarios finales. Pues tenemos un paciente de 37 años, masculino, natural de Costa Rica, residente de Medellín hace 4 años. Se ocupaba trabajando vendiendo planes para una agencia de viaje y tenía como grado de escolaridad bachiller. Como antecedentes personales del paciente se le había hecho un diagnóstico de VIH en noviembre de 2022 por un cuadro clínico que ya vamos a mencionar. La carga viral cuando se le hizo el diagnóstico fue de 489.000 copias con un conteo de CD4 de 237. Solo tenemos, esto se hizo en una ONG internacional y no estaba la historia completa, solo tenemos que se le hizo un BRL que fue no reactivo y unos anticuerpos que fueron no negativos. No se había documentado y no había estado hospitalizado según lo que requería el paciente. Como antecedentes patológicos, aparte del mencionado ninguno, farmacológicos, está en tratamiento antirretroviral desde el 12 de diciembre de 2022, es decir, un mes posterior al diagnóstico, con tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Consumía alcohol ocasionalmente, tenía extabaquismo de 2.5. Epidemiológicos importantes, era un hombre que tenía sexo con hombres, tenía vacunación para COVID-19 y no había tenido viajes recientes. El motivo de consulta fue no puedo respirar. Entonces, la enfermedad actual del paciente arranca este año de evolución. Empezó en marzo del 2022 con un cuadro clínico consistente en la aparición de un nódulo violáceo en la pierna, inicialmente en la zona inguinal derecha, perdón, izquierda, y seguido por otros 2 nódulos satélites de similares características, y luego se extendieron estos nódulos a todo el mundo. Posteriormente, unos 4 meses después de esto, el paciente refirió con disnea de esfuerzo, que progresó a moderados esfuerzos que acompañaba de tos secas. 2 meses después, aproximadamente de 6 meses, refiere aparición de adenopatías inguinales que referían como dolorosas, y en esos 6 meses el paciente había perdido aproximadamente 7 kilos asociado a hiporexia y diaporexia. Por este cuadro clínico se le hizo el diagnóstico de VIH en noviembre del 2022, con los estudios pues, que ya mencioné que teníamos eso disponible. Se le inició un tratamiento antirretroviral el 12 de diciembre y a finales de diciembre del 2022 el paciente era muy enfático, es decir, que aproximadamente 2 semanas después del tratamiento antirretroviral progresó la disnea, que ya tenía una disnea ya crónica de esfuerzo, progresó a pequeños esfuerzos, continuaba con la tos seca, y además refiere que la pierna, donde tenía las lesiones, izquierdo estaba con edema, las lesiones habían crecido, los nódulos que tenía, y además tenía fiebre subjetiva. Por este anterior cuadro, y especialmente porque el 10 de enero del 2023 presentó disnea en reposo, consulta al paciente. La revisión por sistemas positivo, aparte de lo notado, tenía disfagia y tenía una diarrea no disentérica intermitente de bajo gasto que la tenía aproximadamente de 6 meses. Negó todo lo demás. Al examen físico positivo, respiratorio, vesicular muy debido, tenía que laterales, anotaban tirajes totales, globales, y en los signos vitales el paciente tenía una taquicardia, estaba taquipneico, estaba saturado a 75% al aire ambiente, con una frecuencia respiratoria de 42, una campaña respiratoria, y hallazgos positivos en piel, tenía los nódulos violáceos, que ya tenían un área de linfedema, edema duro, asociado a conglomerado de adenopatías y múltiples nódulos sobreelevados. El resto del examen físico no había alteraciones. En los paraclínicos de ingreso se le hizo unos gases arteriales que mostraban un trastorno de la oxigenación severo, una PAP menor de 100,
con una alcalosis respiratoria, una diferencia alveolo-arterial aumentada. En el hemograma tenía una neutrofilia relativa, una linfopenia de 744, unas plaquetas de 180.000, una PCR de 8.2. Llamativo que no tenía hiperlactatemia, no tenía compromiso hepático ni disfunción renal. El órgano que tenía con disfunción era justamente el órgano respiratorio. La glucosa de ingreso fue de 126. Esta es la radiografía de tórax que se le tomó al ingreso al paciente. Entonces vemos acá que había compromiso de tipo alveolar en ambos hemitórax, que era predominantemente en los 2 tercios inferiores. Acá podemos ver que había unas lesiones nodulares en la periferia y en el centro tendían ya a consolidar. En los 2 tercios inferiores había, ya en las zonas centrales se veía consolidativo, el izquierdo se veía borrada la imagen cardíaca. Esa era la radiografía de tórax de ingreso. En la tomografía de tórax, entonces había en la parte superior, en los cortes de tomografía en la parte superior, había unos parches de vidrio esmerilado en el derecho, en el lóbulo superior. También había unos nódulos, aproximadamente de 1,5 a 2 centímetros, y había unos nódulos en el lóbulo derecho, y en el izquierdo también había unos nódulos ya más grandes, que serían aproximadamente de 3 centímetros. Bien, por favor. Ese es un corte superior, ya cuando lo íbamos descendiendo, el compromiso iba siendo más marcado. Ya mirábamos unos nódulos que estaban predominantemente central, broncovasculares. También tenía ese parche de vidrio inclinado que iba aumentando en el derecho. Y se notaba, aquí no lo vemos bien, pero en la imagen lo reportan unos pequeños quistes el lóbulo pulmonar derecho. Acá, como vemos, ya en un corte más bajo había consolidación central, los nódulos ya se habían consolidado y toda la parte del lóbulo izquierdo, la parte inferior, ya estaba con consolidación, de masas o una consolidación, se le dice como una consolidación izquierda basal. Acá lo vemos, nuevamente, digamos. Y acá, entonces ya vemos en el corte ya más inferior, los nódulos, había engrosamientos bronquiales también se reportaban. Y el izquierdo, como vemos, la base estaba totalmente ocupada, la base izquierda. Se le hizo un TAC de abdomen en donde no se encontró adenomegalia, no tenía adenopatías, los riñones estaban de aspecto normal, no tenía así, no, decían eso, no tenía ningún compromiso en el abdomen. Pues vamos a hablar de cómo se enfoca un paciente con VIH y síntomas respiratorios, un proceso pulmonar. Entonces, estos son los diferenciales que debemos pensar. Inicialmente, con VIH, la causa que hay que sospechar inicialmente es infecciones por gérmenes comunes, bacterias principalmente, el pulmón es lo principal, y por gérmenes oportunistas. Pero no solamente las infecciones se generan compromiso de pulmón, tenemos el síndrome de reconocimiento que puede dar síntomas pulmonares, las neoplasias, definitores de SIDA, como es el linfoma no-Hodgkin, también el sarcoma de Kaposi puede tener una manifestación de pulmón que ya vamos a ver. La hipertensión pulmonar que estos pacientes pueden puede generar también disnea, la reacción a fármacos, y tenemos también unas entidades, la pulmonar intersticial, como la neumonía intersticial específica y la neumonía intersticial no específica. También podemos tener bronquiolitis, bronquiectasis, bronquiolitis obliterante. Entonces, cuando tenemos un paciente con VIH y síntomas respiratorios, lo vamos a enfocar de una forma, es la evolución de los síntomas, el tipo de compromiso radiológico que tiene y el conteo de CD4 que se relaciona con mayor probabilidad de tener ciertos agentes infecciosos. Entonces, de forma rápida, si tenemos un paciente con consolidación focal con un cuadro agudo, esto lo puede explicar con una infección piógena, las piógenas en el paciente con VIH es la causa más frecuente de síntomas respiratorios. Se presentan en estos pacientes con más compromiso en kilobar. Los pacientes que tienen menos de, se pueden presentar en cualquier conteo, pero los que tienen menos de 200 CD4 hacen más bacteriemia y más septicemia. La tuberculosis se puede presentar también en cualquier conteo de CD4, se puede presentar con una. La diferencia es que cuando la tuberculosis se presenta con conteos de CD4 mayor de 200, es más común ver cavitaciones,
Es más común ver compromiso de los lóbulos superiores por consolidaciones, mientras cuando es menor de 200 es menos común ver cavitaciones y ver adenopatías, manifestaciones más atípicas como de lóbulos inferiores y compromiso miliar. Cuando la consolidación focal es crónica pues, y los CD4 están muy bajos, menos de 50, se puede presentar las micobacterias atípicas de esta forma de consolidación focal y el criptococo con CD4 menos de 200, en 100 se puede presentar como una consolidación. Cuando hay un filtrado intersticial difuso y una clínica A subaguda, la primera sospecha diagnóstica es una neumonía por es un cuadro aproximadamente de 2 a 4 semanas, acompañado de tos seca, con CD4 menos de 200, aumenta el riesgo en gran medida de esta patología, los síntomas más agudos, COVID-19 o influenza, y con unos conteos menores de 50 CD4, el citomegalovirus es una opción diagnóstica cuando hay un patrón intersticial difuso. Cuando hay un componente ya crónico de infiltrado intersticial, entonces podemos tener el sarcoma de Kaposi, se puede presentar como un patrón de infiltrado intersticial, principalmente comprometiendo las partes centrales. El sarcoma de Kaposi tiene más riesgo de presentarse con conteos de CD4 menor a 200, pero se puede presentar con cualquier conteo de CD4. Entonces vamos a ver, el toxoplasmosis es raro que se presente con compromiso que compromete el sistema nervioso central con conteos de menos de 100. CD4 genera infiltrado intersticial difuso, la histoplasmosis con conteos de menos de 50 puede dar este infiltrado intersticial difuso y la criptococosis con CD4 menos de 200 también nos da este patrón. Los nódulos, habría que pensar que cuando son menos de 200, una TV miliar se puede presentar con nódulos, y la histoplasmosis, el sarcoma de Kaposi también y el criptococo se pueden presentar también con nódulos. La histoplasmosis con conteos de 4 menores de 50, 100 en otras referencias es más probable, y el criptococo con menos de 200. La toxoplasmosis con conteos de 100. Las adenopatías, como vimos, la tuberculosis cuando los conteos son menores de 200 es más común, hasta el 40% se puede presentar adenopatías, mientras más de 200 es menos común las adenopatías, del 10 a 20%, las cavitaciones son menos de 4. El compromiso crónico con adenopatías, hay que sospechar Kaposi, micobacterias atípicas, todo. En las cavitaciones, entonces debemos sospechar de piógenos, la Pseudomonas, Staphylococcus Legionella, que lo pueden dar con cualquier conteo, tuberculosis también, cuando son más de los 4 puede dar cavitación, y cuando el compromiso es crónico, las micobacterias atípicas, con conteos menores de 50, y el criptococo. El neumotórax y los quistes es muy característico del neumocistis TBS con conteos de menos de 204. Entonces, en este punto queremos invitar a la doctora Tovar que nos va a ayudar con qué diagnósticos diferenciales son los más probables para el cuadro del paciente y cuál considera que debería ser el manejo antimicrobiano en este paciente, el respiratorio y esos hallazgos, las tomografías. Buenos días, arranquemos ahí. Entonces, el enfoque diagnóstico, básicamente para contextualizar. Entonces, tenemos un paciente con síntomas respiratorios constitucionales crónicos que se suman a una lesión ambiente. En la semiología es muy importante tener en cuenta esas características de que son violáceos, de que son congruentes, inferiores, y además se correlacionan con una de esas adenopatías regionales. Parte de un CD4 de 267, la búsqueda no sistemática de las que esperan darse, y aún así es un esquema antirretroviral que lleva a un empeoramiento de los ciclos hasta llevar a una falla ventilatoria céntrica. Ahí lo principal a contextualizar es que sea un probable síndrome de enmascaramiento previamente. Esta es una tabla diseñada para hacer el diagnóstico de cada una de las actividades que se pudieran plantear. Entonces, ya lo decía Samir, hay unas que se sospechan a cuanto al TBC4, bacterias tuberculosis, Pneumococci, sarcoma de Kaposi, y de ahí en adelante cada una de ellas se van dando de acuerdo al TBC4. Si se busca solamente el pulmón, cualquiera de las que dar una paciente, entonces no nos sirve para identificar nuestra diagnóstico. La que de entrada no suena sería una inflamatosis básica pulmonar, pues, yo no lo leí como he postado en pacientes con VIH.
Por el contrario, el espectro diagnóstico sí se cierra muy bien cuando se enfocan en los violazos. Prácticamente son 3 las entidades que hacen ese compromiso semiológico: sarcoma de Kaposi, la neumatosis basilar y la megakaryosis tuberculosa. Angiomatosas basilar no suena en este paciente. Hay un hecho que no tiene compromiso de una variable. Y los repuntos de CD4 plantearía son menores de 100, son un poco menores a los que planteamos. La siguiente es la presencia de una megakaryosis tuberculosa, también la descarga. Si bien las lesiones en piel y estamos bien claras como violadas, no es el principal comportamiento y también se vean pacientes. Entonces, el enfoque más práctico es asumir a ese paciente como lo que tiene en urgencia para ventilación. Recordar que es la causa de ingreso líder a UCI, que sigue siendo una importante cuota de mortalidad de los pacientes con VIH, ronda más o menos 20-30% en las que se leen. Las claves del enfoque son muy similares a las que se han planteado previamente. Es decir, tengan en cuenta la epidemiología, tengan en cuenta el nivel de CD4, tengan en cuenta el biológico, cuáles son los signos y síntomas pulmonares, que en este caso son la piel, las neuropatías regionales. Siempre tenga en cuenta que si en neumonía adquirida no se puede esperar una tasa de coinfecciones, es mucho más claro que en VIH se puede tener muchas generando el cuadro clínico. Y es una epidemiología que está cambiando. En la era antes de la retroviral se planteaban siempre infecciones, pero en la medida que estos pacientes tienen más terapia retroviral, las causas infecciosas ascienden. Entonces hay que plantear por enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad alcohólica, toda la carga cardiovascular, la carga aguda, carga isquémica, entonces, de traer las 3 entidades infecciosas, que un paciente con VIH que llega a fallo ventilatorio, una neumonía como se trata de una neumonía grave, si hay factores de riesgo para el estafilococcus multisistema resistente o para ser la pregunta se responde de igual manera que se plantea en las guías de neumonía adquirida en la comunidad, para la ICSA y la adaptación colombiana que se hizo el año pasado, el uso, la hospitalización previa o el uso de antibióticos 3 meses de manera hospitalaria, tener un antecedente, una infección, una colonización por estafilo, por pseudomonas, o que localmente en el hospital donde usted está trabajando hay un llamado epidemiológico para el cubrimiento de esos pacientes. Este paciente aparentemente no tiene ninguno de esos factores de riesgo, pero las como que estafilo y pseudomonas podrían no ser las principales de esta ventilatoria. La que siempre hay que considerar es el factor de tuberculosis, y la tercera es la homocistitis oversa. Cuando se cruzan esas tres entidades que estamos mencionando, que son las causas de falla ventilatoria, hay que agregarle a que habíamos sacado por la clínica, que es sarcoma de Kaposi. Eso se contrasta con los patrones que está mostrando ese TAC, que es muy poliporfo, y aún así uno no logra tener un diagnóstico. Sí, entonces tiene que seguir avanzando en pruebas. Entonces, esta es la propuesta de enfoque diagnóstico. Es necesario la muestra bien por escuto o lavado alveolar, en donde podamos tener un acceso a un gran equipo para los piógenos, las tinciones directas para el diagnóstico de neumocistitis y las pruebas para tuberculosis. A eso añadimos tanto aerobios, sobre todo en busca de más los hemoclutídeos para búsqueda de tuberculosis, las pruebas virales para el joven, y aunque está por fuera de las guías de la Universidad Colombiana, tienen acceso a RAIL en esas situaciones respiratorias, también se podría plantear. En cuanto al sarcoma de Kaposi, el abordaje que haría inicialmente sería una biopsia en piel, pedirle a la con una biopsia en piel, más los cultivos pertinentes que se consideren ahí. Y el diagnóstico en pulmón, hay artículos que recomiendan que solamente con la visualización de las lesiones típicas en
en la exploración broncoscópica podría ser suficiente para el diagnóstico. No recomiendan de manera sistemática la toma de una biopsia transbronquial toda vez que hay unas tasas importantes de sangrado. El tratamiento empírico se infiere de lo que estamos planteando anteriormente. Entonces, en una grave, sin factores de riesgo para la pseudomonas y estafilococcus, se plantearía el uso de un metalactámico, en este caso, silena sulbactam, más hemoclorito y teniendo en cuenta un par de neumocistis también grave, el uso sincrónico de más esteroides. En los esteroides hay que poner una lista adicional y es que hay entidades que no van, de las que tenemos ahí que van a empeorar el uso de esteroides, sobre todo sarcoma de Kaposi. Los plantearía hasta descartar por las condiciones del lavado broncoalveolar la presencia de neumosis. Bueno, muchas gracias, doctora Tovar. Vamos a continuar con la evolución del caso. El paciente, el 10 de enero del 2023, esta fue la nota del médico de urgencias, del urgentólogo. El paciente falla respiratoria hipoxémica, claramente tenía indicación de intubación. El paciente no acepta la intubación, firma de sentimiento, por lo que se traslada a UCI para ventilación mecánica no invasiva. Lo que se hizo en urgencias fue suspender los antirretrovirales, porque también dentro de una de las sospechas diagnósticas era un disparador. Se inició piperacillina tazobactam, especialmente por esa imagen del lóbulo izquierdo, que estaba consolidativa. Difiere el inicio de trimethoprim sulfa y de esteroides. En ese momento, pues con la radiografía de tórax, todavía ese tratamiento, solicitaron la tomografía de tórax para decidir, pues para definir si se iniciaba ese manejo. Ya en la noche, cuando ingresó a UCI, el paciente se le inició cánula de alto flujo, se le solicitó los estudios en esputo se le solicitó un lavado broncoalveolar y una microscopia, que el paciente no aceptó tampoco. Se le inició piperacillina tazobactam, trimethoprim sulfa y metilprednisolona con el reporte de la tomografía. Entonces, se le solicitaron los estudios inicialmente en esputo, porque el paciente no aceptó la fibroscopia en ese momento. Tenemos los estudios acá microbiológicos. Pasa a la siguiente, del esputo. Entonces, el cultivo no se pudo realizar porque la muestra no fue procesada por mala calidad. El gran fue polimicrobiano. La baciloscopia negativa, la PCR para Mycobacterium tuberculosis negativa, salieron un reporte de los CD4 que tenía en ese momento el paciente, que eran de 177 y una carga viral de 480 copias. Comparado pues con las que teníamos, había disminuido la carga viral, pero los CD4 habían descendido. Estos son los paraclínicos infecciosos, COVID negativo, también la serología de hepatitis B, los hemocultivos iban negativos a esa fecha, el antígeno paraclínico fue negativo y el antígeno para histoplasma en orina negativo. Digamos, las posibilidades diagnósticas adicionales que se tenían. Al día siguiente, el paciente hizo un pico febril de 38.2 grados, hemoptisis, seguía a pesar de la cánula de flujo, falla respiratoria hipoxémica, falló. El paciente ya en ese momento aceptó la intubación, se realizó la intubación orotraqueal y por el estado de choque que tenía, se le iniciaron los corticoides, se le puso la dosis de sepsis, que tenía previamente la dosis de neumonía por neumosis. Lo valoró infectología, la posibilidad diagnóstica que tenían ellos, principalmente era un índice paradójico con un sarcoma de Kaposi, las lesiones del compromiso polimorfo que tenía en la tomografía, por lo cual la primera medida que hizo infectología fue reiniciar el tratamiento antirretroviral. Se le solicitó nuevamente la biobroncoscopia, ya la familia se pudo realizarle la biobroncoscopia, se tomaron las muestras microbiológicas y la idea era, como la sospecha diagnóstica era el sarcoma de Kaposi, lograr una muestra histopatológica en la biobroncoscopia. Lo que se planteaba en ese momento, digo la doctora Tovar, los esteroides tienen un problema en el sarcoma de Kaposi, para el pronóstico. El paciente en ese momento, todavía las pruebas para neumosis no las tenían disponibles. Entonces, lo que se decidió por parte de infectología es que, por lo cual fuera muy típico de un iris paradójico por sarcoma de Kaposi, decidieron suspender los esteroides. Se siguió el trimethoprim sulfa a dosis de tratamientos, pues
los estudios en lavado broncoalveolar y se descartara pues en dosis. Este es el lavado broncoalveolar, todo lo microbiológico fue negativo, como vemos, inclusive la PCR para fue negativa. En la citología no hubo hallazgos, las infinciones de ZN plata metionamina fueron negativas, y en la descripción de la fibrobroncoscopia lo que se encontró solo fue unos signos de sangrado reciente y no había una lesión a la que se le pudiese tomar biopsia. Entonces, en este punto queremos invitar a la doctora Moncada, que nos va a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características clínicas y manejo del iris paradójico por sarcoma de Kaposi? Y que nos hable de por qué los corticoides están contraindicados en el iris paradójico por sarcoma de Kaposi. Hola, buenos días a todos. Samir, ¿me confirmas porfa si me están escuchando? Sí, pero la escuchamos bien. Gracias. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación y a la doctora Lina que hizo una revisión muy bonita de la aproximación diagnóstica de estos pacientes. Entonces, con respecto a las características clínicas, como todo, depende de cuál es el órgano que está comprometido con la neoplasia y cuál es la cantidad, digamos, la magnitud de el inóculo si lo trasladamos pues a microorganismos, es decir, cuál es la carga en este caso tumoral que tiene el paciente. Entonces, recordemos que así como en los otros oportunistas, en Kaposi pasa lo mismo, y es que podemos tener iris paradojal o podemos tener iris por desenmascaramiento. Y eso es muy importante porque es la primera guía para darme luces si yo realmente estoy con mayor probabilidad frente a una enfermedad por sarcoma de Kaposi o a otro oportunista. Cuando hablamos del iris paradojal, recordemos que siempre hablamos de enfermedades que ya estaban identificadas o preexistían y que tuvieron un agravamiento con los antirretrovirales, y que aunque todos tenemos en la cabeza que los antirretrovirales son muy importantes para el control de Kaposi, se presenta también una exacerbación de las lesiones en presencia o con el inicio del tratamiento, en general de manera temprana. Cuando hablamos de iris paradojal, entonces estamos hablando de ese paciente que tenía un sarcoma de Kaposi cutáneo, mucocutáneo visceral, y que presenta un empeoramiento de las lesiones conocidas. Lo que usualmente vemos es mayor inflamación, agrandamiento de las lesiones que ya existían, un edema muy importante, edema que puede persistir incluso después de que resuelvan las lesiones. Digamos, se pueden formar placas extensas que sobrepasan, digamos, los nódulos típicos que uno a veces ve o que suele ver en Kaposi, y es frecuente la aparición de órganos, compromiso orgánico adicional como los ganglios, ¿cierto? Entonces puede haber diseminación a los ganglios linfáticos en el caso de un iris tanto paradojal como por desenmascaramiento, y es importante recordar el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Castleman en este escenario clínico. Cuando los pacientes tienen un compromiso paradojal, esperamos que estas manifestaciones de exacerbación ocurran de una manera un poco más temprana y se les adjudica una media aproximadamente de 11 días o una mediana mejor de 11 días versus cuando es un iris por desenmascaramiento que tiene una presentación un poco más tardía, alrededor de 25 a 30 días. Cuando las vísceras están comprometidas, realmente Kaposi puede comprometer cualquier víscera, pero son pulmón y tracto gastrointestinal las más frecuentes, y a nivel del tracto respiratorio podemos tener desde compromiso alto hasta alveolar, como el caso del paciente, y puede manifestarse con lesiones obstructivas de la vía aérea alta a nivel de la faringe. Incluso hemos visto lesiones en el paladar obstructivas, lesiones a nivel de los endobronquial, que este paciente no tenía, o traqueales, que pueden generar tanto obstrucción de la vía respiratoria o presentarse con síntomas respiratorios bajos como tos, hemoptisis, disnea, que eran síntomas que este paciente venía quejando desde hace mucho tiempo. Este paciente probablemente tuvo un iris paradojal, ya tenía el compromiso pulmonar, pero no fue identificado al momento de iniciar el tratamiento. A nivel gastrointestinal, la manifestación más usual del iris es la perforación intestinal o los síndromes de suboclusión intestinal, y también puede acompañarse de sangrado gastrointestinal. Con mucha frecuencia los pacientes tienen fiebre dentro del espectro inflamatorio de esta enfermedad, citopenias, especialmente trombocitopenia y elevación de reactantes de fase aguda.
Eso en cuanto, digamos, a las características clínicas, siempre la temporalidad con el inicio de los antirretrovirales y tener en cuenta, digamos, ciertos factores que hacen más probable la presencia de un iris paradojal por Kaposi, que es haber tenido lesiones antes, y si el paciente tiene compromiso visceral, es mucho más alto el riesgo de presentar un iris paradojal. ¿Por qué están contraindicados los esteroides? Entonces, desde que se empezó a utilizar el tratamiento antirretroviral, pues empezamos a ver reacciones de desenmascaramiento o paradojales. Para el manejo de estas empezaron a utilizar los esteroides, pero se vio que los pacientes que tenían Kaposi empeoraban las lesiones, o los que no tenían Kaposi aparecía sarcoma de Kaposi. Ya luego in vitro, hace mucho tiempo, en inicios del 2000, se cultivaron células de sarcoma de Kaposi de pacientes con SIDA y se exponían a esteroides. ¿Y qué se encontró? Los esteroides son un factor de crecimiento, estimula la proliferación de las células de sarcoma de Kaposi, aumentan el número y la funcionalidad de los receptores a esteroides, entonces es un circuito que se realimenta de manera positiva, y también se genera más frecuencia de interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 6, que genera mucha proliferación de estas células y otros mediadores como la oncostatina, que favorecen la proliferación celular. También se le adjudica, digamos, otro efecto, y es que los esteroides pueden disminuir la respuesta a las células NK, y sabemos lo importante que son las células NK para el control de la actividad tumoral y de las enfermedades intracelulares. Ya obviamente todos tenemos más recordación que cuando se han seguido haciendo ensayos de aplicación de esteroides en pacientes con iris, y los que todos recordamos probablemente son el manejo con esteroides para la tuberculosis pericárdica o ganglionar más recientemente los estudios africanos, siempre vemos que el efecto adverso más frecuente es la aparición de neoplasias en piel y sarcoma de Kaposi, o el empeoramiento del sarcoma en ese caso. Entonces, están contraindicados realmente para el manejo, pues están contraindicados los esteroides para el manejo cuando la alta sospecha sea de Kaposi. Ahora, ¿cómo manejamos un iris paradojal por sarcoma de Kaposi? En principio, tratar de sostener los antirretrovirales. Es muy común que uno los suspende mientras aclara qué es lo que está pasando por un corto periodo, pero la idea es reiniciarlos lo antes posible. Y adicionalmente, según la gravedad del compromiso del paciente, se definirá si el paciente amerita quimioterapia sistémica o no, que probablemente tú ahorita nos vas a hablar de la estadificación de la enfermedad, pero en un caso grave, potencialmente fatal, como el paciente que estamos viendo, lesiones compromiso visceral, siempre debería ir acompañado de quimioterapia, o los pacientes que tienen enfermedades cutáneas rápidamente progresivas, el manejo es continuar los antirretrovirales e iniciar quimioterapia con antraciclinas liposomales o paclitaxel, digamos, como las dos terapias de elección. No obstante, recibir quimioterapia no disminuye el riesgo de tener un iris más adelante cuando se inician simultáneo con los antirretrovirales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Listo. Muchas gracias. Vamos a continuar con la evolución del paciente. El 16 de enero, el paciente tenía ventilación mecánica, la PAPI venía en ascenso, soporte vasopresor a dosis bajas. Por los estudios que se hicieron en el lavado capilar, los negativos, se suspende el antibiótico, ya que no se visualizaron lesiones potenciales para tomar biopsia, entonces se decide tomar biopsia a través de videotoracoscopia por cirugía de tórax, y ya con los resultados negativos de la PCR para neumocistinosis, se inició metropinsulfa, se cambió la dosis a la, y el 18 de enero se suspendieron los corticoides que los tenían por el choque séptico que había hecho, el choque que tuvo, que no se pudo comprobar, pues son infecciones, estaba afectando de insuficiencia suprarrenal. Listo. Este es el resultado del procedimiento quirúrgico que se realizó el 8 de enero. Entonces describen un parénquima pulmonar del lóbulo superior inferior inflado, micronodular rígido, con un derrame pleural seroso y fibrina no purulenta, expansión pulmonar adecuada al final del procedimiento, y se evacuó el derrame pleural, la pleural, se realizó una reasección en cuña del lóbulo superior, segmento lunar superior adyacente a la censura, con de patología de izquierda.
Este es el resultado de la biopsia de pulmón del 20 de enero del 2023. Se hicieron estudios microbiológicos que fueron negativos en la biopsia. Se reportó estos hallazgos, esta imagen de patologías del servicio de patología de CPTU. Se encontraron entonces discretos nódulos conformados por las células fusiformes, que es el hallazgo típico que se puede presentar en otras patologías diferentes al sarcoma de Kaposi, los hallazgos histológicos, áreas de hendiduras vasculares congestivas y extravasación de eritrocitos. Se aprecia además moderado infiltrado inflamatorio, especialmente linfoplasmocítico. No se observaron granulomas, las siguientes nucleadas, y estos hallazgos eran sugestivos de sarcoma de Kaposi. Se hizo las tinciones de histoquímica, que fue positivo para CD34, CD31, de célula endotelial, D240, y la tinción de inmunohistoquímica para el antígeno de TRPS8 fue positiva. Entonces, con estos hallazgos ya tenemos un diagnóstico histológico de sarcoma de Kaposi. Entonces, invitamos a la doctora Bermúdez a responder preguntas. La estratificación del sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH, las indicaciones de terapia, el sarcoma de Kaposi asociado a VIH y esquemas de quimioterapia que usamos en nuestro medio. Bueno, entonces, no tenemos una estadificación universal para todos los subtipos de sarcoma de Kaposi. Sí, pues, es el de nuestro paciente. Este es el único que tiene una estadificación pronóstica validada como efectivo, que fue en el 97, pero es acorde de paciente como justamente están expuestos a terapia antibiótica. Por ese momento se dejó pues, como factores pronósticos o se logró tener estadística con el tamaño tumoral, con el sistema inmune, que ellos lo definen por debajo de 50, y el compromiso sintomático del paciente o la cantidad de que quieren. Para el 2003 se validan la pronóstica y aquí solamente se ingresan pacientes que ya estuvieran expuestos a terapia antirretroviral. Aquí lo que validan es que los pacientes están expuestos a terapia antirretroviral. Vamos a los dos factores pronósticos a tener en cuenta es y la cantidad de síntomas o de en el paciente. Entonces, hasta el día de hoy, esta es la escala validada y la que usamos día a día con los pacientes y estadificamos los de buen pronóstico y mal pronóstico. Buen pronóstico por un T positivo sería aquellos pacientes con nada de la enfermedad, solamente su ganglionar, daño localizado o que tengan escasas lesiones orales, cosas. Y un buen pronóstico de una determinación o sintomático que le está alterando su calidad de vida. Los pacientes con pobre pronóstico oral serían aquellos que tengan compromiso del tracto gastrointestinal, tengan algún compromiso visceral, no ganglionar, de los pacientes tanta cantidad cutánea de enfermedad que está alterando su calidad de vida. Y pobre pronóstico desde el automático que dice no sé. La segunda pregunta, ¿qué indicaciones de terapia en este tipo de pacientes? Entonces, para eso nos sirve la estadística. Todo paciente mal pronóstico va a ir a quimioterapia, una terapia antirretroviral combinada. La mayoría de los pacientes con la terapia antirretroviral combinada van a natural. Caso de los pacientes, pero aquellos que tienen mal pronóstico, tienen indicación de entrada, empezar la terapia sistémica y la terapia antirretroviral. Las guías, tanto en CN como la guía de los que está vigente, de VIH, nos recomiendan que todo paciente ponga a la terapia. Y en cuanto a los esquemas de quimioterapia, pues la primera línea es la ventilada, la medio, que está bien, entonces
20 miligramos cuadrados cada 3 semanas, dosis acumulada por su toxicidad va máximo hasta 150. Eso generalmente no damos más de 6 más de tratamiento, pero en esos pacientes, si hay una reacción, podemos restar esa dosis máxima cardiológica del médico. Hay estudio cabeza a cabeza con hay mayor evento, grado 4, que es una línea 100 es un tratamiento muy bien indicado, efectos menores al 5%. Grado 4, presión de neutropenias febriles y de alopecia en respiración. Realmente pues, van a encontrar estos pacientes también con biomedicina, con medicina, pero las tasas de respuesta son abismales, la dosis de 40%, mientras que la combinación ya es más grande. Muchas gracias. El paciente fue valorado por oncología. Se consideró que requería quimioterapia inicio urgente de esta por doxorubicina liposomal. Sin embargo, el paciente el 22 hizo un febril de 38,6 grados, hipotensión, requirió iniciar meropenem, vancomicina y hidrocortisona, por lo que no se pudo colocar la quimioterapia en este momento. Se le tomaron estudios microbiológicos aspirado traqueal, está en este momento, paneles respiratorios negativos. Lo que se pensó en ese momento es que el paciente hacía fiebre temporal, tenía renal, que en ningún momento se le pudo tener se recuperaba parcialmente. Ya el 26 se le pudo iniciar la quimioterapia, 5 días después de que estaba planteado inicialmente, con doxorubicina liposomal, 34 miligramos intravenoso. Esa fue la dosis 1, y se le inició perfilgastrin también. El paciente tuvo una tolerancia a la quimioterapia, hizo solamente una reacción leucemoide y que fue resuelta, y el 30 el paciente se le hizo traqueostomía, que no se pudo liberar el ventilador. En ese momento, en inicios de febrero hizo una neumonía asociada a la ventilación mecánica que fue tratada por 7 días. Y el 3 de febrero el paciente tuvo diarrea, no disentérica, intolerancia a la terapia en ese momento, es un tacto abdomen normal, se le descartó Clostridium y se solicitó endoscopia para avanzar una sonda nasoyeyunal porque no estaba tolerando y se le solicitó colonoscopia por la diarrea. Entonces, en la colonoscopia, el hallazgo positivo fue que tenía lesiones eritematosas oculares de 6 milímetros de diámetro sospechosas de sarcoma de Kaposi. En el colon transverso, solamente se le tomó biopsia a esta zona y la biopsia de colon transverso documentó sarcoma de Kaposi, la detección positiva para virus herpes 8, células fusiformes de endoteliales en la mucosa del colon transverso. Tenemos gastrointestinal por sarcoma de Kaposi también, y se le hizo estudio de endoscopia de vías digestivas altas. En el estudio de endoscópico se le encontraron lesiones de sarcoma de Kaposi en el estómago. Sin embargo, las biopsias que se tomaron de estas lesiones fueron negativas para virus herpes 8, que macroscópicamente eran muy características. Lo que sabe de esto es que probablemente son falsos negativos porque el sarcoma de Kaposi, el virus herpes 8 se ubica en la parte subtérmica y estas quedan superficiales. Probablemente esa es la razón de que se negativa esta biopsia del estómago, porque claramente el estómago por sarcoma de Kaposi. El paciente se le hizo el 8 de febrero el segundo ciclo de quimioterapia sin complicaciones. El 12 de febrero se logró liberar ya de la mecánica, que es traqueostomía, y el 20 de febrero el paciente se le realizó el tercer ciclo de quimioterapia y se dio egreso sin complicaciones un tratamiento antirretroviral con oncología e infectología. El paciente le fue bien. Vamos a hacer una revisión corta de sarcoma de Kaposi
VIH, ya se han mencionado varios tópicos de esto. Entonces, el sarcoma de Kaposi en VIH, en general, sabemos que el sarcoma es un focal, el origen del tumor del sarcoma de Kaposi de modo invariable todos los sarcomas de Kaposi dentro de su fisiopatología y para la generación del tumor está implicado el virus del herpes tipo 8. Se puede presentar con compromiso en piel, cutáneo y ganglionar. Principalmente el compromiso visceral es principalmente el pulmón y tracto gastrointestinal. Datos importantes que es mucho más común en hombres que en mujeres. Se habla de relaciones de 9:1, 10:1 en otras referencias. Y los pacientes con VIH tienen 3.624 veces más probabilidad de tener sarcoma de Kaposi que un paciente no VIH. El compromiso visceral en los estudios ronda alrededor del 20 al 40%. Un poco de historia para entender, digamos, lo que pasó con esta enfermedad. La primera descripción de sarcoma de Kaposi la hizo un dermatólogo, Boris Kaposi, un dermatólogo del Imperio Austrohúngaro. Es un reporte de 5 pacientes ancianos con lesiones tipo sarcoma de Kaposi. Él lo llamó inicialmente como sarcoma pigmentario de piel idiopático múltiple. Él describe en esa publicación las lesiones de sarcoma de Kaposi, populares, del tamaño de un grano de maíz, de consistencia plana, elásticas, y que se padecían en ese momento de manera cavernosos. Pues solamente hasta 1981, lo que se dice en la historia es que en esa franja de 100 años hubo una descripción de 500 de casos de sarcoma de Kaposi, se presentaba principalmente en pacientes ancianos, y había unos casos ya detectados en África en pacientes jóvenes, que es el sarcoma de Kaposi endémico, y en pacientes inmunosuprimidos en los años 60, por terapias, que es el sarcoma de Kaposi asociado pues, a iatrogénico, de tipo iatrogénico. Pero en 1981 se describieron 41 casos de hombres homosexuales de 26 a 51 años, hombres jóvenes, sarcoma de Kaposi, era muy infrecuente para esa época. Lo que se pensó en ese momento es que aparte de la clase de estudios de VIH, sin embargo, los pacientes que tenían transmisión de VIH hemodialivados o de sustancias intravenosas no tenían el sarcoma de Kaposi, era extremadamente raro la transmisión sexual, por lo que se pensaba que había parte del VIH un agente que estaba generando la generación de Kaposi. Ya fue en el 1994, donde se descubrió que las células de sarcoma de Kaposi todas dentro de su material genético tenían ADN del virus del herpes tipo 8, que era muy importante para la formación. La epidemiología, les quería traer la incidencia de casos en 2020 de sarcoma de Kaposi en general de 2020. En Colombia, 0.5 casos por 100.000 habitantes. Es alta la incidencia acá, es similar para algunos países de África, según este reporte. La transmisión se da por vía sexual, como mencioné, está el ADN del virus, está en gran cantidad en el semen, pero se ve en mayor cantidad en la saliva, por lo que se han hecho algunos estudios en donde, digamos, las relaciones sexuales con contacto con saliva tienen alta carga de herpes 8 y puede ser un método de transmisión. En sangre hay unos casos, pero es extremadamente raro, por lo que sabemos, pues, que haya transmisión en sangre. La vía de transmisión preferente es sexual. Factores de riesgo, entonces este estudio es de Lancet, en 2009 se evaluó pacientes con VIH y sarcoma de Kaposi, se establecieron factores de riesgo. Entonces los CD4, como vemos, tener el conteo CD4 menor aumenta mucho el riesgo, tener menos de 50 CD4 tiene 25 veces más riesgo que los CD4. La carga viral, cuando es mayor de 100.000, también tiene mayor riesgo, 3 veces más riesgo. La terapia antirretroviral durante más de 6 meses se utiliza como protector. Los pacientes mayores de 60 años tienen más riesgo de sarcoma de Kaposi, y el factor de riesgo de hombre sexo con hombre también. Y el origen de la muerte subsahariana también aumenta el riesgo de veces. Este estudio es para describir, digamos, que el sarcoma de Kaposi, a pesar de que aumenta con C4 más bajos, actualmente vamos a tener en el transcurso del tiempo más
sarcomas de Kaposi, creo que de 4 mayores y con cargas virales menores. Este estudio es una cohorte retrospectiva realizada en Estados Unidos de 2006 a 2011. Se estudió pacientes con VIH y sarcoma de Kaposi, Hodgkin, calculó la incidencia y se asoció con relación al CD4 y a la carga viral. Vemos en esta gráfica el cambio en este estudio fue realizado en 2011. Vemos que en el año 2011 hay más cantidad de casos de sarcoma de Kaposi con puntos de CD4 mayores a 500, el color azul. Esto lo vemos porque hay mayor cantidad de pacientes viral y entonces eso hace que estemos viendo más casos de pacientes con sarcoma de Kaposi con CD4 más altos. El mensaje aquí es que un paciente con CD4 aquí en donde debemos tener sospecha de que puede ser un sarcoma de Kaposi. El mismo fenómeno se da con la carga también con la carga viral. Vamos a ver casos de hay más en tener carga viral menor que copias, la mayoría de casos de Kaposi que se presentaban a los pacientes. No quiere decir que esto sea un factor de riesgo, que hay un cambio de tecnología. Estos son estudios de Estados Unidos, donde la mayoría tiene mayor proporción de tratamiento, donde existe eso, se ven las enfermedades a mayor CD4 y a menor carga viral. Algo muy corto de la fisiopatología, entonces vemos la célula que se infecta de la célula endotelial, pero por el virus herpes tipo 8, y tiene un ciclo de replicación latente y típico. En el ciclo de replicación latente, el ADN del virus queda el ADN de la célula endotelial aparte, se reproduce y hace que se genere la célula endotelial. Reproducción y replicación son oncogenes, muchos oncogenes distintos del herpes tipo 8, varias vías que generan entonces la proliferación de la célula endotelial y también se generan proteínas como las antipatrias que hacen que la célula se expanda y prolifere y se generen también factores vascular. Posteriormente hay una cascada inflamatoria, interleuquina 8, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral que hace que haya un infiltrado inflamatorio en las biopsias. Y al final hay unas vías de señalización que se generan que generan que se forme un cambio en la morfología de la célula y un cambio molecular que hace que se forme una célula fusiforme, que es la que vemos en la biopsia, y que se generen factores de vascular para que se formen vasos dentro de estas células y patas, que es donde se forman los nódulos y la Kaposi. Entonces, el diagnóstico, como vemos, se realiza con una biopsia. Como vemos, lo importante de determinar el compuesto visceral para determinar prácticamente si el paciente necesita quimio o no. Entonces, es muy importante hacer una revisión de temas, preguntando síntomas pulmonares y síntomas gastrointestinales. La biopsia se toma en el sitio de la lesión, se describen 3 estadios del sarcoma de Kaposi histopatológicamente. En la primera forma, que la describen una placa, hay una recuperación de canales vasculares y una extravenosa de eritrocitos, ya en la forma de nódulo ya se forman células fusiformes que se entrelazan y se generan espacios vasculares llenos de sangre y hay más significado. Y en el último estadio, que ya es la fase de tumor, son fascículas de células fusiformes. Y lo que les quería pues, indicar cuando vamos a reportes histopatológicos, vamos a buscar células endotelial CD31 CD34 y la histoquímica para ver el 8 que va a dar el diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Ya vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas, entonces tienen varias manifestaciones, formas de placa, pueden ser de color marrón, de color rojo, pueden ser de rosado, del grado que tiene proliferación muscular. Las sitios donde más frecuentes se presentan son los inferiores, la cara, la nariz, especialmente. ¿Vamos? Entonces, en esa foto eran compromisos placas principalmente. Pueden tener las placas, en esta ya vemos pápulas y nódulos, ya de tonalidad rojo, rojo luminoso, puede ser rojo azulado.
pápulas, nódulos, las placas, los hallazgos. Y si este lo vemos, ya es una fase de nódulo previo como a la formación, tienen un color violáceo, pueden ya tener una formación. Esta es una presentación ya con lesiones exofíticas, plantares, y las lesiones que siempre a todo paciente de revisar la cavidad oral, la caposis se presentan en el paladar, en la encía, principalmente. Ya el compromiso pulmonar, esto ya lo mencionamos. Un dato importante es que es raro que se presente el sarcoma de pulmonar, pero se puede presentar, y él también. Estos son los síntomas que ya los en su y vamos ya a terminar con los patrones radiológicos. Pulmón, estudio es de 29 pacientes, estudio de tomografía que evaluó los patrones radiológicos. Se pueden presentar global, pueden tener nódulos, cavitación, pueden haber nódulos, consolidaciones, opacidades en vidrio esmerilado, troncograma aéreo, derrame pleural, y también un hallazgo muy importante es el engrosamiento vascular. Acá vemos en la radiografía de terras, la clave aquí es que el sarcoma de Kaposi generalmente conecta las partes centrales y los tercios inferiores, pueden ser indicados reticulares o también nodulares, y los nódulos tienden a consolidar en el centro. Esta es la imagen. Y en la tomografía tenemos varios signos, el signo que llamamos de la llama, que pues, lo que quiere decir es que tiene una base que es más consolidada, más centrada, ya en la periferia, se va abriendo, se va expandiendo una llama, a ver. También hay engrosamiento de los septos, en sarcoma de Kaposi puede dar engrosamiento de los septos, nódulos, generalmente nódulos de 4 centímetros, y los nódulos también tienen una distribución central perifronco-vascular. Acá vemos el engrosamiento peribronquial que puede generar también el sarcoma de Kaposi y la estrechez de la luz bronquia. Y también tiene vidrio esmerilado, como vemos acá en esta fotografía de derecha, puede generar por hemorragias estructurales, de pronto puede tener neuroctisis, puede tener hemorragias estructurales. Y acá vemos el compromiso marcado, que es el mensaje de la charla central, nódulos que ya cuando la carga total es alta, más. Entonces, la muestra histológica debe obtenerse, generalmente pues estos pacientes se les captan copia. El rendimiento de la fibrobroncoscopia para tomar biopsia es malo, 12%, 20%, las lesiones sangran mucho por biopsia transbronquial, por lo que si hacemos la fibrobroncoscopia y no se puede tomar una biopsia negativa, tenemos que dar directo por videotarcoscopia, que el rendimiento es mucho mayor. Y ya el compromiso gastrointestinal, todo el tracto gastrointestinal se puede afectar por sarcoma de Kaposi, desde la boca hasta el recto. Las porciones más afectadas son el estómago y el intestino delgado. Los pacientes pueden llegar a perforación, pueden tener proteínas de tanto de la Kaposi. Lo que les mencionaba, tener cuidado que la lesión es cosa y está representada en la biopsia. Ya para acabar, entonces estos son los mensajes finales. Entonces el paciente que llega con VIH, con respiratorios, posibilidades diagnósticas siempre gran infecciones, pero también hay patologías que plásticas que pueden tener sarcoma de Kaposi con virus paradójico o síndrome de operativo, puede haber patrones de enfermedad intestinal. El paciente con VIH síntomas respiratorios lo podemos enfocar guiándonos por la evolución de los síntomas, el CD4 y el patrón radiológico, que tiene. Juntamos esos cuatro puntos y podemos hacer un diagnóstico diferencial y diferenciales. Siempre debemos hacer revisión con temas. El paciente que vamos a también se debe tratar intestinales y ante cualquier síntoma mínimo que haya, debemos extender el doctores de abdomen y estudios endoscópicos que sospecha de que tenga el paciente sarcoma de Kaposi visceral porque
El compromiso pulmonar y sarcoma de Kaposi, vemos morfos, pueden presentar nódulos, consolidaciones, adenopatías, pues hay que ser cuidado con los IPs de la esfera clínica, los demás laboratorios para iniciar. El iris paradójico por sarcoma de Kaposi es grave, como vemos los respiratorios, y los corticoides, como ya lo mencionamos en la charla, pueden empeorar el sarcoma de Kaposi. En estos casos, haya sospecha de que hay un oportunista, es ante, digamos, cuando ya podamos descartar con estudios biológicos que haya una infección agregada que necesita corticoides, obviamente, hay una sospecha muy clara de que era corticoides, no usarlos, de Kaposi. Y el tratamiento, recordemos, del sarcoma de Kaposi, que de la terapia antirretroviral, muy importante es iniciarlo prontamente y estabilizar el sarcoma de Kaposi para una pronta quimioterapia y las muchas gracias.